Muy buen día. Es una gran bendición estar sobre la roca que es Cristo. Es la mayor bendición que uno puede tener. Estar sobre la roca, sobre esa roca que es más alto que cualquier cosa. Que uno, que sus problemas, que sus ansiedades, dificultades. Y esa roca es Cristo Jesús. Vamos a iniciar con el mensaje de esta mañana. Hemos estado estudiando un ciclo que titulamos El arrepentimiento, un llamado para los pecadores. Y a veces ese mensaje para algunas personas es muy duro. Otras personas tal vez pensarán, no, es muy legalista, se exige mucho, o tal vez para otros es, mensaje carente de gracia, ¿no? Algunos lo ven así. Yo quisiera decirle así con mucho ánimo y fuerza, bendito mensaje del arrepentimiento, porque no es un mensaje para quitarle la libertad a una persona, no es un mensaje para decirle a alguien, estás mal y te van a condenar. Es un llamado muy especial de Dios. Es la oportunidad que Dios le da al ser humano de acercarse a Él bajo las condiciones más justas y puras que Él puede necesitar. Es un llamado especial. Eso es el arrepentimiento. No es así como un mensaje donde te marcan esto sí, esto no, cuídate de esto y pecador. No, no lo es. Creo que a veces se ha grabado mucho en la mente de las personas eso, pero la realidad es, es un bendito mensaje entregado, lo estudiamos, entregado del Padre al Hijo, porque el Hijo dijo, no hablé ninguna cosa que no me haya dado el Padre. Y Él, Jesús mismo, habló este mensaje. El bendito mensaje del arrepentimiento es la solución a muchas cosas, junto con la fe en Jesús. Muy bien, vamos a empezar el texto que hemos estado poniendo en cada enseñanza es Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vea el bendito llamado de Dios y vean como que ahí está encerrado o implica todo lo que Él quiere decir. Habiendo pasado por alto ignorancia y toda la maldad que se ha hecho, cuánto lo han herido, cuánto hemos lastimado al prójimo más cercano. Dice Dios, bueno, voy a pasar por alto que no debería pasar por alto toda la maldad porque has arruinado a tu familia, a todo tu prójimo, has deshecho todo y no debería hacer eso. Pero lo paso por alto y mando que entonces se arrepientan a todos los hombres. Es un bendito mensaje, es tan especial. Y sabe, es la falta de este ingrediente tan importante, el arrepentimiento, es el fracaso y la frustración de mucha gente que hoy se dice cristiana, porque nunca se arrepintió. Tal vez solo acudió a Jesús como su Salvador y entendió porque tal vez su conciencia fue alumbrada, que había cometido cosas y se acercó y aparentemente se arrepintió y dijo, bueno, me arrepiento, pido perdón por mis pecados y ya. Pero hemos estado estudiando que el arrepentimiento es algo más profundo que solo decir en la última hora, Señor, perdona mis pecados, amén. Es algo más profundo. Hemos llevado a la reflexión, ¿no? Y a varias cosas. El día de hoy, con el favor de Dios, vamos a estudiar un tema que hemos titulado
¿Y cómo me arrepiento? Ahí está. ¿Y cómo me arrepiento? Parte 1. Vamos a dar 5 pasos de esto. ¿Cómo le hace uno? Una vez que ya entendió qué es el mensaje que predicó Jesús, una vez que entendimos qué tanto implica arrepentirse, cuál es un falso y un verdadero arrepentimiento, uno dice, bueno, y si me quiero arrepentir, ya quiero buscar mi salvación, quiero algo profundo con Dios, quiero estar con Dios, quiero estar en la roca que es Cristo. ¿Cómo le hago? Vamos a dar en 3 enseñanzas esos pasos importantes para tener un verdadero arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Vamos a orar y que sea Dios quien nos guíe en este mensaje. Padre, yo te agradezco, Señor, que hayas enviado a Jesús, no solo por lo que hizo en la cruz, no solo por eso, sino por el mensaje que trajo del cielo. Bendito mensaje, Señor, bendito mensaje que nos dio, que nos restauró, que abrió nuestros ojos, que hizo que estuvieran las condiciones necesarias para que entonces la cruz de Cristo brillara en todo su esplendor. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo venga, Señor, y que nos ayude a tener un profundo arrepentimiento a cada persona que lo necesite. Cada persona que tú veas tener el corazón que tú necesitas, ayúdale, Señor, a tener un verdadero arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Le decía entonces, el estudio completo es de 5 pasos. Hoy solo vamos a estudiar 2, porque la idea es que nos vaya quedando claro, que usted vaya reflexionando y reflexionando, esto está bien, esto lo tengo que hacer, esto no, usted va a ir reflexionando. Muy bien. Primer paso para experimentar un verdadero arrepentimiento. Primer paso, cambie su mentalidad. Ya hemos estado tocando eso, pero hoy vamos todavía a profundizar más. Cambie su mentalidad. Eso es, de hecho, siguiente, habíamos platicado que la palabra griega de arrepentimiento es la palabra griega metanoeo, y que significa pensar diferente. Entonces, cuando Cristo habló del arrepentimiento, cuando los apóstoles hablaron del arrepentimiento, estaban diciendo, pensemos diferente, empecemos a pensar diferente. Él no estaba diciendo, los convoco a todos a llorar por 30 días y así Dios nos va a perdonar. No, estaba diciendo, a ver, vamos a sentarnos a reflexionar. ¿Y qué vamos a reflexionar? ¿Cómo ha sido nuestra vida? Todo lo por haber desobedecido la ley de Dios, y a eso se le llama pecado. ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Cuánto hemos herido a personas? Hagamos un análisis lo más profundo que se pueda. Hagamos una lista de todas las cosas con las que hemos ofendido a Dios, uno por uno, todo lo que tú te acuerdes, y empieza a hacer una balanza. Si valió la pena, ¿verdad? Tanto deleite que tuviste contra las consecuencias de esos deleites, contra una eternidad, contra miles y miles y millones de años donde vamos a pasar la eternidad, si vale la pena. Y empieza uno a analizar, y eso es algo que usted tiene que hacer con Dios, a solas, en un momento. Y le voy a ser sincero, la mayoría no hace eso. Dios requiere que aparte usted un tiempo y reflexione en lo que ha hecho, y eso casi no se hace. Le voy a decir, usted tiene por enemigo este mundo. No le va a dejar este mundo hacer un verdadero arrepentimiento, ¿no?
Porque este mundo está lleno de afanes, preocupaciones, ansiedades, la economía, los problemas, el tráfico y tantas cosas que no están a favor de que usted se sienta y medite. A ver, ¿qué he hecho? Voy a hacer una lista. Con esto que hice, ¿a quién agravié? ¿Cuál fue el dolor que sintió esa persona? No, requiere eso tiempo, requiere tiempo, y este mundo no te da tiempo. Si tú no tomas una decisión, ¿no? Y apartas ese tiempo, y apartas en algún lugar ese tiempo, y empiezas a dedicarle a tu vida a esto, no va a haber un profundo arrepentimiento y no va a llegar la salvación. El primer paso es de verdad pensar, cambiar nuestra manera de pensar, y para eso hay que reflexionar las cosas bien. Hay que reflexionarlas, hay que saber por qué las vamos a hacer. Se trata de convicciones, de que lo que vas a hacer, lo vas a hacer porque estás convencido. Porque triste va a ser que tú digas, no, pues ya me dijeron que hay que arrepentir, ya dejé estos pecados, y alguien te pregunte, oye, ¿y por qué dejaste eso? Pues dijo el pastor. No, pues es que no se trata de eso. Que tú puedas dar una respuesta genuina. ¿Cómo que por qué dejé esto? Mira, te voy a explicar. Yo antes mentía. ¿Y sabes a cuántas personas con mi mentira arruiné? Le arruiné la vida a este, porque esta persona, por cuanto le mentí, creyó esto y terminó haciendo estas cosas y terminó mal. Y su matrimonio terminó mal. Es más, por mi mentira arruiné un matrimonio. Le dije unas cosas a la persona porque mi mejor amigo me dijo, no digas esto, mejor di esto a mi esposa, y yo mentí, me presté, y ese matrimonio ya está destruido. Eso es reflexionar en lo que hemos hecho. Eso es empezar a analizar, a meditar, y requiere tiempo. Es empezar a pelearnos aún con nosotros mismos en nuestra mente y decir, pero esa persona me hizo injusticia y ¿cómo? Me siento mal. Entonces ahí empieza una lucha, ¿no? De pensamiento. Uno dice, pero Dios me pide perdonar. ¿Cómo voy a perdonar a ese que me agredió siendo niño, joven? Y empieza uno a estirar y en sus pensamientos, pero uno sabe, pero Dios me pide perdonar. A ver, esto lo tengo que aclarar en mis pensamientos. Lo voy a exponer con alguien. No logro sacarlo adelante. Y se lo expones a alguien y quizá esa persona te ayude y te diga, mira, es que si tú sigues guardando rencor, de todos modos no solucionas nada. Es una forma egoísta nada más de estar disfrutando odiar a una persona y no va a solucionar ningún punto. Y a lo mejor esa persona te va a ayudar a guiar y a decir, no lo había visto desde esa manera. En cambio, esa amargura que has guardado años y años contra esa persona que te hirió y la falta de perdón ahora ha hecho que tú dañes a otros con tus palabras, con tus insultos, porque ¿sabía usted que la amargura produce ira, produce groserías, maledicencias, no produce benignidad? Todo el tiempo está pensando mal de la gente, cualquier cosa que hacen y, eso está mal, seguro tiene malas intenciones. ¿Por qué? Por esa amargura del corazón. Y empezó usted a dañar a otros. Y entonces, lo que antes usted veía como, me está agrediendo y no lo puedo perdonar, ahora empieza a enfocarlo y decir, caray, yo he dañado a otros también con esto. Eso es lo que implica arrepentirse, cambiar nuestra manera de pensar, analizar. Mire, yo qué más quisiera que cada uno de ustedes en esta predicación salieran compungidos de corazón y arrepentidos. Eso es el anhelo quizá de todo predicador de parte de Dios. Pero también entendemos una cosa. Número uno, hay varias cosas aquí. Número uno, requiere la ayuda de Dios. Requiere
esto la ayuda de Dios. Si Dios no viene y le ayuda y abre su entendimiento a estas cosas espirituales, si usted no le clama a Él, no hay ayuda. Estas cosas son muy espirituales, hay que analizarlas y se requiere del Espíritu Santo. Número 2, también los predicadores entienden de una cosa. El corazón, Jesús lo puso como un terreno que está lleno de piedras y hierbas. Y entonces, ¿qué hay que hacer con ese terreno? Limpiarlo, ararlo y dejar la tierra flojita, que esté lista para poner la semilla y sembrar. Y eso no ocurre en un día. A veces ocurre en varios días, pero no depende del predicador, sino de cada persona y que tanta piedra y dureza haya en su corazón. El anhelo es que cada uno de ustedes hoy experimente un verdadero arrepentimiento, pero también depende ya no solo de el estado y de hay que hacer barbecho y hay que estar hablando y explicando con precisión los mensajes. ¿También sabe de qué depende? De su voluntad, de que usted mismo empiece a limpiar ese corazón y ese terreno reflexionando y meditando. Es lo que algunos teólogos llaman hacer barbecho en el corazón. ¿Qué es hacer barbecho? Es, voy a pensar todo lo que me dice. Todo voy a anotar y voy a valorar y voy a acercarme a Dios y a preguntarle o a clamarle, pero eso solo lo puede hacer usted. Si a usted en la semana se le olvida todo esto y regresa hoy domingo sin haber hecho ese barbecho en el corazón, sin haber reflexionado profundamente en esto, de nada sirve. Casi como que hoy lanzo otra semilla y cae otra vez en tierra dura. Y de nada sirve. El arrepentimiento no es mágico. Ocurre en aquellas personas que con seriedad se toman esto. Bien. Así que no crea que es Dios que no tiene buena voluntad. No es Dios. Si no se ha salvado no es porque Dios no quiera. Si no ha experimentado un verdadero arrepentimiento, no es porque le falte una buena voluntad a Dios. No, Él ya llamó, Él ya está dando la oportunidad. Él detuvo el castigo que merecemos y está diciendo, ok, lo detengo, te toca a ti, te toca arrepentirte. Hago un llamado a todos los hombres. Adelante, yo detengo el castigo que mereces, tú arrepiéntete. Entonces nos toca a nosotros ahondar, profundizar y valorar. No solo es, ¿qué he hecho, Señor? ¿Cuánto pecado? Ya lo quité. No, lo que hice, ¿cuánto lastimó a Dios? ¿Y cuánto pesa esos deleites contra la eternidad? Muy bien. Ese cambio de pensamiento es lo que te va a llevar a un cambio de camino, lo hemos dicho. Un cambio de pensamiento para ya no pensar en nosotros mismos y agradarnos a nosotros mismos, sino ahora pensar en Dios para agradarlo a Él. Es un cambio de decir, ya no quiero pensar en mí, quiero pensar ahora en Dios para agradarlo. Eso es el cambio de pensamiento que hay que... Pero no se da así nada más porque, sí, hoy lo voy a hacer. No, el ser humano no puede actuar así nada más porque hoy le lavé el coco y le dije esto tiene que hacer y ya. Se tiene que convencer usted mismo. Usted tiene que convencerse de algo. Lo que he hecho en mi vida estuvo muy mal. Y ahora, realmente lo que creo que va a sacar adelante mi vida es poner toda mi confianza en Dios y hacer su voluntad. Y eso lo voy a hacer. Si usted lo hace eso por convicción, amén, ya estamos camino al verdadero arrepentimiento. ¿Ya? No, es que no he llorado, hermano. No se preocupe.
No, está bien, no ha llorado, pero ha hecho lo más importante, decidir dejar de vivir una vida egoísta y decir, voy a vivir ahora para agradar a Dios. Esa es mi decisión. Está basada en que ya vi que eché a perder mucho, que lastimé a Dios, y está basado en todo lo que he estado entendiendo y reflexionando y anotando, y en eso están mis convicciones. Y ahora me queda seguro una cosa: poner mi confianza en Dios, hacer solo su voluntad. Eso es lo que va a hacer que mi vida de veras dé un giro total, que cambie. Y eso es lo bueno que tenía que haber hecho. Ya empezó bien. Muy bien. Siguiente. Decíamos entonces, el arrepentimiento comienza en nuestras mentes. No lo estamos llamando a llorar, lo estamos llamando a reflexionar todo lo que pasó. Mire, ha sido tan larga la reflexión, pero tan profunda, que estas enseñanzas en este año no las iniciamos apenas. Hemos hablado aquí del cielo y dimos un ciclo grande de todo lo que es el cielo y que Dios nos revelara las cosas enormes del cielo. Dimos aquí un ciclo acerca de el infierno y todo lo que implica y cómo no se habla ese tema. Y entonces lo que abrimos fue, mira, esto es la eternidad. ¿Qué más? Y luego hablamos acerca del pecado en el ser humano, todas las consecuencias del pecado. Y todo eso llevaba a un fin, ¿sabe? Reflexionar, pensar, a ver, ¿qué quiero? ¿Quiero esta eternidad o quiero esta? No, pues quiero esta. Y estas son las consecuencias. Ah, caray, pues sí que he estado haciendo cosas malas. Y todo eso nos debe de llevar a tomar acciones. Siguiente lámina. Mire, un hombre dijo esta frase: siembra un pensamiento, cosecha una acción; siembra una acción, cosecha un hábito; y siembra un hábito y cosecha un carácter; siembra un carácter, cosecha un destino en la eternidad. Ve cómo en esa frase te está diciendo así casi el camino que estamos hoy diciendo. No la dijo un cristiano, pero te está diciendo cómo empieza todo este cambio. Aquí, pensando, analizando las cosas, evaluando por qué vamos a dejar el pecado. Yo le decía en días anteriores, se puede dejar por muchas cosas. La borrachera, por ejemplo, se puede dejar porque ya me van a echar de la casa y me conviene seguir teniendo esposa. Y entonces, ¿cuánta gente que ya está a punto de romper su matrimonio decide cambiar solo para que la esposa no se le vaya? Pero no ha ocurrido un verdadero arrepentimiento, una reflexión profunda para decir, no, pues la verdad es que cuánto he herido a mi esposa, cuánto he hecho mal, cuántas cosas no he hecho bien, y el que tiene que cambiar soy yo. Y si me deja, pues me lo merezco, y así le voy a decir, perdóname, pero si tú me dejas, bien me lo merecía. Ahora, ¿qué me queda? Me queda hacer lo posible por restaurar esto, sin que se note el egoísmo de que nada más es el interés de que tú seas mi sirviente otra vez, ¿no? Como esposa. Qué tremendo, ¿no? Siembra un pensamiento, cambia tu manera de pensar, cosecha entonces una acción diferente, una actitud, un enfrentar las cosas de manera diferente. Y con el tiempo, un hábito, y después del hábito, un carácter. Cuando ya se hizo el hábito de empezar a actuar ya como Cristo quiere, empiezas a reflejar el carácter de Cristo. Claro, cambió tu manera de pensar y entonces vas a cosechar una eternidad. No te desanimes, es difícil. Yo he pensado a veces, porque a mí me tocó pasar por este paso también,
Y a veces cuando uno quiere reflexionar y llega a su casa, no puede. ¿Por qué? Porque ahí hay gritos, hay música, todo volumen, hay tantas cosas que dice, ay, ¿cómo me puedo concentrar? Es más, voy a llegar y ni quiero llegar porque hay muchos problemas en mi casa que no me dejan concentrar. ¿Qué nos toca? Nos toca tomar las medidas necesarias para que podamos meditar entonces. Hay un amigo en el trabajo, en la escuela, que te está impidiendo tomar decisiones. Toma una decisión, córtalo, evítalo, busca a Dios, apártate, haz algo que ayude a esto, algo que te ayude a de veras poder reflexionar. Cambia tu manera de pensar. Vamos a ver un ejemplo en la Escritura de un hombre que cambió su manera de pensar y cambió de manera profunda su manera de pensar. Ese hombre es Moisés. En Hebreos 11, 24 al 26 dice, por la fe, sí está bien, por la fe, Moisés, hecho ya grande, dice ahí, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en él, en el galardón. Ok, lo leímos así de corrido. Vamos otra vez al verso 24. Dice verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Se lee bien fácil, pero ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba renunciando a una cantidad de comodidades y de lujos. Estaba renunciando a la oportunidad grande de su vida. Cualquiera de nosotros a lo mejor dijera, oye, es que ahí en Egipto hay comodidades. Ahí tenemos agua, ahí tenemos alimento, ahí tenemos muchas cosas, y a donde tú vas, si vas al desierto, Moisés, ahí no hay nada. ¿Sabe todo lo que tuvo que reflexionar Moisés para hacer esa acción? Rehusó. Se dice ahí bien fácil, se lee, pero ahí hay una implicación profunda de Moisés. Él se tuvo que sentar un día y decir, Dios, no es fácil, Señor. No es fácil, voy a enfrentar cosas y tengo que renunciar a placeres. Tengo que renunciar. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Poniendo en una balanza y analizando todo. Tengo que analizar, porque ser cristiano no es a medias. O lo eres total o no lo eres. Y eso pensó Moisés. Y qué bueno que no fingió hacer a medias o un hipócrita. Dijo, me va a costar caro esta decisión, me va a costar caro, pero lo voy a hacer. Y rehusó llamarse. Y luego dice el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No, eso no se hace porque, imagínese Moisés, oye Moisés, ¿cómo dejaste Egipto y dejaste todos esos placeres y el pecado? Y cambiaste por el desierto, y cuántas cosas te pasaron, Moisés, y puro desastre. Y que él diga, me dijo el pastor. Pues no, se da cuenta, es que eso no es el camino. Aquí se trata del análisis profundo que usted hace y las decisiones que usted va a tomar. Si usted decide caminar con Cristo y eso le implican problemas en su casa, con su esposo, su esposa, con los hijos, los padres, en el trabajo, que lo corran, es porque usted ya valoró y meditó que vale más en la eternidad. Pero vean a Moisés, dijo que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios
Y si lo leo así como lo puse ahí, escogiendo, de ahí me saltó, escogiendo a Dios. Finalmente, ahí está con letras más grandes la palabra escogiendo Dios. Eso es lo que escogió Moisés. Sí iba a pasar por maltratos, circunstancias, pero el camino final era: yo decido escoger lo más importante que hay, que pueda existir en este universo. Dios es lo más. No hay otra cosa. No hay otro galardón más grande. No hay otra victoria. No hay otra cosa que satisfaga mi alma. No hay algo más glorioso y enorme. Dios. Y lo escojo a Él. ¿Qué implica? Maltrato y dejar deleites y todas las comodidades temporales del pecado. Todos esos deleites. Ok, no es fácil. Me va a costar, porque de veras que me va a costar. Pero decido, escojo y voy. Y lo hizo. Y la historia narra que lo hizo. ¿Y sabe qué es lo grandioso? Es que nosotros conocemos toda la historia. Ahorita la leemos y una vez que escogió eso Moisés, Dios lo usó. ¿No le gustaría a usted ser usado por Dios? Y que Dios lo use y que diga: has escogido bien y vienen cosas difíciles, pero te voy a usar y vas a ver mi gloria como no la has visto jamás. Y eso pasó en Moisés. Rehusó el pecado y sus deleites temporales de momentitos y escogió la cosa más importante. Para eso tuvo que meditar. Hay dos caminos, amigo. Solo dos caminos. Desde ahí la escritura lo dejaba claro. Desde ahí Moisés lo entendió claro, que solo hay dos: Dios o el pecado, nada más. Y ahí en ese versículo no se ve que Moisés se fue a medias y como, bueno, dejó un pecadito, ¿no? Dejó otro, como que medio intento buscar a Dios. No, total, abandonó todos los deleites del pecado, todos, en una decisión y convicción. Y su motivo no era el infierno ni el cielo, era Dios. Era Él. ¿Cómo llegó entonces Moisés a esta decisión? Verso 26. Teniendo por mayores riquezas, dice, el vituperio de Cristo. Evaluó, meditó: ¿vale la pena sufrir por Cristo? ¿Vale la pena Jesús? ¿Vale la pena lo que voy a hacer y que me corran mañana del trabajo porque me voy a parar ya firme y voy a enfrentar esto? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena humillarme, pedir perdón, a reconocer delante de las personas mi soberbia y cómo he actuado? ¿Vale la pena? Y Moisés dijo: vale la pena, porque analizó, evaluó y vio que está por mayor las riquezas, por mayor el vituperio de Cristo, el vituperio de Cristo. Dice que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Era mayor la gloria en el cielo que lo que iba a tener Moisés con todo lo que tenía en Egipto, todos los tesoros. Yo quiero ser franco con usted. Yo creo que ninguno de los aquí presentes hemos tenido lo que rehusó Moisés. Ese hombre fue instruido en Egipto, bajo la ciencia de todo Egipto, con los conocimientos más impresionantes, ¿no? En su época no todos sabían leer, solo cierta élite sabía leer y descifrar. Era un hombre entrenado en muchas cosas. ¿Sabe el conocimiento que tenía Moisés? Era impresionante. Fue instruido en todo, hijo de la hija de Faraón. Realeza, nobleza, el palacio, la comodidad. Ninguno de nosotros ha experimentado tal
oportunidad o riqueza. Y del imperio más grande de esos tiempos, ¿no? Egipto. Del imperio más grande que había. Como si ahorita usted fuera familiar de un candidato del presidente de los Estados Unidos. Y que seguir a Cristo implicara renuncia a todo eso. A todas las comodidades que te ofrece ser miembro de la familia del presidente de Estados Unidos. Renuncia a Estados Unidos. ¿Qué diría? No, yo, ¿para qué? No, jamás voy a hacer eso. Moisés lo hizo. Ahora, no es porque Estados Unidos diga yo, está mal, o Egipto, sino lo que implicaba, los deleites del pecado. Y ese hombre, ¿qué hizo? Dijo, rehúso, se acabó. Lo más importante para mí es Cristo Jesús. Y eso lo llevó a un cambio de pensamiento, de acciones y de todo a Moisés. Muy bien, razonemos entonces, cielo o infierno, ¿qué queremos? Cielo o infierno. Cristo y todo lo que puede implicar, o los deleites del pecado que hasta ahorita no has querido dejar. ¿Qué quieres? Eso es metanoeo. Razonemos, pensemos y hagamos un cambio de pensamiento. Sí, lo mejor para ti es seguir disfrutando de los deleites, aunque termines en el infierno por toda la eternidad. Adelante, Dios no te va a obligar. Las pláticas no son de presión, son de advertencia y de marcar con claridad el camino que Dios quiere. Pero Dios no te va a obligar a nada. A lo que apela es al entendimiento del ser humano y ya. Y te avisa, no solo es la eternidad, ve también cuánto destrozo has hecho con desobedecer mi ley, ¿no? Dos caminos, cielo o infierno. Seguir con el pecado, aunque solo trae deleites temporales, o Cristo, aunque traiga el vituperio. ¿Qué vas a escoger tú? ¿Qué vas a pensar o a meditar respecto a esto? Vamos a otra persona que también hizo un cambio de pensamiento profundo, y ese fue el apóstol Pablo. Tomamos a alguien del Antiguo y ahora tomemos a alguien del Nuevo Testamento. Hechos 9, versículo 3 al 6 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nos quedamos ahí en ese versículo. ¿Qué pasó con Saulo, que después vino a ser Pablo? Era un perseguidor de los cristianos, de la iglesia de Dios. Y aquí viene quizá un momento especial. Dios respeta nuestra decisión, pero a veces interviene porque otros interceden por ti, porque otros oran y dicen: es que no entiende lo que Dios quiere decirle. Y a veces Dios interviene, quizá con una enfermedad, con una situación en tu vida, algo drástico, un cambio así como le ocurrió a Pablo. Moisés no tuvo eso, quizá Moisés tuvo a lo mejor otro momento más tranquilo, pero Pablo, Dios de plano lo tuvo que tirar, ¿no? Y a muchos de nosotros nos pasa así. Dios de repente nos tiene que tirar de nuestro caballo, nos tiene que pasar algo fuerte, pero no es porque Dios quiera obligarte a algo, es para que, caray, tengo que pensar en lo que estoy haciendo. ¿Y qué pasó en Pablo? Se puso a ayunar, y ayunó 3 días y empezó a meditar, a poner sus pensamientos en orden y a decir: a ver,
¿qué hice? Pero si yo soy fariseo, pero si he obedecido la ley. O empezó a analizar y a meditar y a meditar y a meditar. A veces es bueno ayunar, ¿sabes? Si tú estás buscando a Dios, es bueno ayunar, pero, aunque ahorita no es un estudio del ayuno, es bueno decirte, el ayuno no es para hacerle a Dios una, como dicen aquí en México, manita de puerco, y decir, Señor, ya ayuné, ahora sí ya me tienes que salvar. No, es más bien un estado, o es un momento para obligarnos a meditar en las cosas que no queremos meditar, que a veces nos cuesta trabajo porque los quehaceres, todo nos está ocupando. Pero si tú dices, por ejemplo, este miércoles voy a ayunar, y mi ayuno no es para, oye Dios, estoy ayunando, mírame. No, no es para eso, es, voy a hacerlo con un objetivo. Voy a obligarme a de veras a reflexionar sobre mi vida, a meditar, a estar tranquilo. Tal vez tu ayuno puede ser de un día o de 2, no lo sé. Cada quien de acuerdo a su salud también. Pero Pablo lo hizo con un objetivo. Tengo que pensar en lo que he hecho. Yo pensaba que estaba bien y esto me ha llevado a... Y la verdad es que me acaba de suceder algo que no lo puedo entender así de inmediato. Eso puedes hacer. Puedes ayunar y meditar. Les soy honesto, a nadie nos gusta, sentimos dolor y tenemos hambre, pero cada vez que te da hambre, ¿te acuerdas por qué estás ayunando? Estoy porque tengo que pensar en Dios, sí, tengo que hacer un alto y voy a pensar en las cosas de Dios y si esto es real, y Dios te ayuda y te habla y tus pensamientos se ordenan más. Así que es bueno ayunar, sí, pero no creas que es como una manda que hace que Dios nos escuche a fuerza. Es sobre todo un beneficio para ti. Pablo, con esa actitud, reflexionó y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí estaba ya ese cambio de pensamiento. Ya no era, Señor, voy a hacer lo que yo quiero. Ya estaba un cambio para decir, ¿qué quieres que yo haga, Dios? Y su convicción era tal que lo que Dios le dijo lo hizo. Y lo que Dios le siguió haciendo lo hizo. Y toda la vida de Pablo puedes ver que solo hubo una actitud ahí, un cambio de pensamiento. Y la cosa más sencilla, ¿cuál fue el cambio de pensamiento de Pablo? Dejó de hacer lo que él quería y le dijo, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Rompo esto? ¿Tiro esto? ¿Saco esto de mi casa? ¿Pido perdón? ¿Qué hago, Señor? Pero ahora tú dirige mi vida. Eso pasó en Pablo, un cambio bien claro de pensamiento. Vamos a ver ese cambio. Mira, fíjate, Gálatas 2:20. Hablando Pablo, escribió esta carta, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está declarando Pablo el cambio que tuvo. Lo leo otra vez con cuidado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A qué se refiere? Significa estoy muerto a todos los deleites temporales del pecado. Esa frase, con Cristo estoy juntamente crucificado, decía, mira, ya me olvidé de todos los beneficios y deleites del pecado. Eso quiero decir. Y luego, ¿qué dice? Y ya no vivo yo. ¿A qué se refería Pablo? Y ya no vivo para mí, pensando solo en mí y viendo mis intereses, mis proyectos y mi futuro, y esta es mi decisión, quiero hacer esto, son mis proyectos. No, Pablo dijo, ya no, ahora Cristo vive en mí, es decir, los pensamientos que tengo son querer agradar a Cristo y hacer su voluntad.
Y eso va desde me compro una casa, me compro un auto, estudio esta carrera, no la hago, todo. Ahora el cambio de pensamiento dio un giro total hacia una cosa: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, en mis pensamientos. Mire qué sencillo es el arrepentimiento, pero por la dureza del ser humano hay que explicar y explicar, pero no es difícil de comprender. Arrepentirse es: dejo de pensar en mí y en mis proyectos y todo lo sujeto a: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerda del libro que recomendé, el de En sus pasos, qué haría Jesús? Otra vez, es eso mismo. Ese libro que narra sobre una congregación que toma la decisión. Cada decisión nos vamos a hacer la pregunta: Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y lo empezaron a hacer. Hubo un cambio de pensamiento, ya no era yo, ahora era Cristo. ¿Y qué ocurrió en esa congregación? Un avivamiento, así, con todas sus letras, un avivamiento, un despertar, un mover donde la gente empezó a experimentar de verdad la vida en Dios. Y solo por una cosa tan sencilla que hacer. Porque es sencillo, no hay que explicar mucha doctrina, es: deja de vivir para ti y ahora pregúntale a Dios todo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es el cambio de pensar que experimentó Pablo. Ya no vivo haciendo lo que yo quiero, decía Pablo. Ya hubo un cambio de pensamiento en mí. Ya no vivo haciendo lo que yo pienso, mi propia voluntad. Ahora hago la voluntad de Cristo. Eso es todo. Y hay momentos difíciles donde de momento cuesta trabajo hacer la voluntad porque implican cosas difíciles. Nadie dijo que hacer la voluntad de Jesús era fácil, ¿sabe? Es difícil a veces. A veces ves por aquí situaciones difíciles, a veces otras te deprimen, a veces, pero ¿qué pasa con el que ha vuelto su pensamiento? En todo tiempo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Lleves 20, 30 años caminando con Jesús, esa será la pregunta y el pensamiento que dejó en ti, porque ahora Cristo vive en mí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, se está viniendo abajo esto, se está viniendo abajo aquello, todo se está destrozando delante de mí, Señor. Y la pregunta será la misma de siempre: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a veces te dirá: muévete de aquí, estate aquí, permanece aquí, fluye para acá, haz esto, ora, intercede, sé paciente, ama, sirve. Pero en todo el cristiano que dio un cambio un día en su vida, un cambio radical: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es todo. Eso da el paso fuerte y firme en todas las áreas. En todas las áreas. Jesús lo dijo también muy claro. Ya vimos en Moisés, Pablo, y mira lo que dice Jesús en Lucas 9:23. Antes creo que traje una versión más de ese versículo de Pablo. Mire, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ahí como que lo dice más claro esa versión. Mi antiguo yo, mi egoísmo, lo que yo pensaba, mis proyectos, anhelos, mi muy particular forma de ser, ya fue crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí se expone de manera maravillosa por qué uno puede dejar el pecado totalmente y dar ese cambio. Mire, ¿por qué uno tiene la capacidad o el poder de decir: ya no voy a pensar en mí, ahora voy a hacerme la pregunta fuerte de: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y sabe dónde está centrado? En las partes finales que dice Pablo. Dice, ahora
Así que vivo en este cuerpo terrenal, ¿haciendo qué? Confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué un cristiano puede vivir haciendo lo que hace Jesús, abandonando todo el pecado? ¿Por qué se puede? Y la respuesta está ahí. Porque vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya, era lo único que necesitaba Pablo. Es tan sencillito lo que dice ahí, pero tan fuerte que te está diciendo todo el evangelio ahí, Pablo, en una parte. Mira, mi antiguo yo, todos mis deseos ya los crucifiqué, di un cambio de pensamiento. Ahora Cristo vive en mí y puedo hacer su voluntad cuando me cuesta trabajo, porque mira cómo resalta en este cuerpo terrenal, ¿no? Como resaltando, oye, no la pasamos bien, seguimos teniendo este cuerpo con deseos, pasiones y muchas concupiscencias, pero mira, dice Pablo muy bonito y muy claro, pero en este cuerpo terrenal, que no se le han acabado los deseos, confío en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso me da fuerzas para que cada día, cuando me cueste hacer su voluntad, yo diga, tú me amaste, Jesús, lo voy a hacer. Qué enorme es esto. Muy bien, ahora sí, vamos a Lucas 9:23. Dice, y decía a todos Jesús, fíjese, a todos, a los de esa época, y a usted y a mí, a todos, dice ahí la Escritura. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, dice Jesús. ¿Quieres ser cristiano de verdad? Dice Jesús. Crucifica tu yo, ahora no vivas tú, que ahora viva Cristo en ti. Niégate a ti mismo, dice Jesús. Dígale no a su persona, olvídese de usted. Moisés y Pablo se negaron a sí mismo. ¿Pudo cumplir Moisés eso? Sí. Rehusó todo lo de Egipto, se negó a sí mismo y dijo, no, yo quiero ser un discípulo de Cristo. Y lo hizo. Pablo cumplió eso también. Dio un cambio y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no voy a hacer lo que yo quiero. Ya no vivo yo, Señor. Ahora Cristo vive en mí. Tú vas a ser mi Señor. ¿Cumplió eso Pablo y Moisés? Hay mucha gente que acepta a Jesús como su Salvador hoy en día, pero no como su Señor. Y ahí está la clave. Ahí está la clave de un evangelio ya diluido cuando te dicen, no, es que haz la oración de acepta a Cristo. Yo la hice, créame, a los 17 años y esperé que cambiara algo, pero no cambió. ¿Por qué? Porque el evangelio concreto era, ¿quieres ser un discípulo de Jesús? Bueno, tienes que dejar tu vida de pecado, tus deleites temporales y ahora hacer lo que Cristo dice. Que ahora Cristo viva en ti, en tu mente, en tus pensamientos, en tus decisiones y que Él sea el que dirija. Y entonces sí ocurre una transformación. Por eso hemos predicado de esa oración. No porque sea algo malo orar, Jesús, te acepto en mi corazón, sino porque la gente espera un cambio y no lo ocurre. No ocurre. ¿Por qué? Porque la raíz está en que no es que aceptes a Jesús como un Salvador, sino como tu Señor y Salvador. Completo. ¿Aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Y eso lo que implique? Acepto. ¿Ok? Has dado un cambio de pensamiento. Pero ojo, tu Señor, si es tu Señor, Él manda sobre tu vida. Se dice fácil, cualquiera puede hacer eso. Yo acepto hoy a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero si no profundizó en su vida,
si no analizó, si no lo hace con convicción, si no tiene claro las implicaciones, en poco tiempo, en meses o algunos años, se viene y se echa para atrás. Eso le ha pasado a mucha gente. Cuando ve los problemas, las angustias, las dificultades, cuando viene de frente todo lo que implica ser cristiano, dice, no, ya mejor no. ¿Por qué? Porque hizo una secta sin profundizar, sin estar convencido, sin analizar todo lo que implicaba servir a Cristo y que fuera su Señor. Por eso aquí le estamos invitando a ver con paciencia, analice. ¿Quiere ser un discípulo? Evalúe bien. ¿Le conviene? Sí. ¿Es lo mejor? Sí. Todos los problemas que ahora puedan venir en su vida los va a afrontar con Cristo en su vida. Pero tiene que analizar. ¿Qué hombre no se sienta y analiza si puede acabar de construir la torre que ha empezado? La torre que ha empezado. Y esto nos lleva al segundo paso siguiente, que es el de sigue a Jesús. Convertíos a Jesús. El primero era cambia de pensamiento, ¿ok? Cambia tu manera de pensar, deja de considerarte a ti mismo, considera a Cristo, y ahora el siguiente paso es sigue a Jesús. Hechos 3, 19 al 20 dice, así que arrepentíos y convertíos. Eso es lo que a mucha gente le hace falta. Algunos dejan todo su pecado y se dicen, ¿y ahora qué me falta? ¿Qué me falta, hermano? Porque ya dejé todos mis pecados. Pues te falta, ¿ya leíste lo que sigue? Y convertíos. ¿Y qué es eso, hermano? Entrégale tu vida a Cristo. Que Él sea tu Señor. Que Él sea quien le dices, Dios, hoy desde este día serás mi Señor, y obedécelo para toda la eternidad. Eso te falta. Aquí Pedro, en su segundo mensaje enorme, está dejando claro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Paso número 1, cambia tu manera de pensar. Arrepiéntete, metanoeo, da un giro, ya no vivas para ti. Paso número 2, conviértete a Jesús, conviértete a Dios, entrégale tu voluntad. Ya no vivas para ti, ahora vive para amarlo a Él y hacer lo que a Él le gusta. Hay personas que aparentemente se arrepienten, pero después ya no se convierten. Dejan los pecados, pero nunca hubo una conversión a Dios. Nunca hubo, ahora ya dejé mi maldad. Pero esto implica algo más profundo. Implica hacer como Señor a Jesús, y es convertidos. Déjame leerte ahora un pasaje que además yo creo que lo voy a poner así como un pasaje profético muy profundo. Voy a leer el pasaje y después te voy a leer algunas cosas que nos van a dar a entender. Dice así, Mateo, capítulo 12, versículo 43 y 45, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Verso 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, es un pasaje fuerte, habla de demonios, pero déjeme leerle ahora lo que un teólogo piensa de este pasaje. Bueno, no uno, varios que encontré acerca de este pasaje, y nos va a dar luz primero para entender algo profético de estos tiempos y después
para nuestra vida y lo que estamos hablando. Dice así: ahora Jesús da en forma parabólica un resumen del pasado, presente y futuro de Israel, del pueblo de Israel, del Israel incrédulo. El hombre que está ahí representa a la nación judía. Vea, representa a la nación judía, y el espíritu inmundo, la idolatría, que había sido característica de la nación desde los tiempos de su servidumbre en Egipto hasta la cautividad babilónica, que curó temporalmente a Israel de su idolatría. Era como si el espíritu inmundo hubiese salido del hombre. Desde el final de la cautividad y hasta el día de hoy, el pueblo judío no ha sido idólatra. Son como una casa desocupada, barrida y adornada. Si no está contextualizado a esta parte, desde que sale el pueblo de Israel de Egipto, siempre trajo ídolos. Llegó al desierto y en el monte Sinaí estaba con su becerro de oro, y de ahí Dios envió profetas, jueces, y siempre a exhortar, porque hubo un pecado en Israel, como hubo muchos, pero el mayor que les exigió Dios a Israel era que era un pueblo idólatra. De hecho, los llamó adúlteros espirituales, porque lo habían cambiado por él. Era el pecado de Israel el que estaba más fuerte y afrentaba como nación a Dios. Era tremendo. ¿Y qué pasó? Se cumplió lo que dijeron los profetas. Llega el imperio babilónico, se los lleva, y ahí aparentemente termina por fin de Dios hacer una limpia en el pueblo de Israel. Regresan, y a partir de ahí ese pueblo ya no fue idólatra, ya no, se de alguna manera escarmentó ese momento tan duro, tan difícil, 70 años ahí en Babilonia, esclavos, siervos. El trato de Dios con ellos fue duro. ¿Y qué pasó? De alguna manera la casa quedó como barrida, limpia, desocupada. Ahora sigo. Hace 2000 años el Salvador trató de ser admitido en aquella casa desocupada. Vino Jesús, ya después de esa limpia, ¿no? Él era el ocupante de derecho, el amo de la casa, pero el pueblo rehusó dejarle pasar. Aunque ya no adoraban ídolos, tampoco estaban dispuestos a adorar al verdadero Dios. La casa desocupada habla de un vacío espiritual, una peligrosa condición como lo muestra la Escritura, una reforma moral no suficiente, porque ha de haber una aceptación positiva del Señor y Salvador. ¿Qué pasó con Israel? Había sido depurado y aparentemente la casa estaba limpia, ya no había idolatría, y pasaron 400 años y llegó el Señor de la casa a ocuparla, Cristo, a la nación de Israel, a los judíos, y predicó y quería entrar a esa casa y ocuparla, y ellos no lo dejaron pasar. No lo dejaron pasar. Y Jesús no pudo ocupar su casa del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Sigue. En un día venidero, el espíritu de idolatría decidirá la casa, acompañado de 7 espíritus peores que él. Por cuanto el 7 es el número de perfección y totalidad, esto se refiere con toda probabilidad a la idolatría en su forma plenamente desarrollada. Según este pasaje que narró Jesús, ese espíritu de idolatría va a regresar a Israel, pero va a regresar con 7 espíritus peores. Y según este teólogo dice,
ese número 7 más bien tiene que ver con totalidad, completud. O sea, la idolatría a su máximo esplendor, como nunca la había tenido Israel, y va a regresar. ¿Por qué? Porque la casa está desocupada. No habitó ahí el Señor. ¿Qué más? Escuchen. El cumplimiento de esto tendrá lugar durante la tribulación, cuando la nación apóstata adorará al anticristo, inclinarse ante el hombre de pecado y adorarle como a Dios. Es un modo más terrible de idolatría que cualquiera otra de que la nación haya sido jamás culpable en el pasado. Y de esta forma, el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El Israel incrédulo sufrirá los terribles juicios de la gran tribulación, y su sufrimiento excederá con mucho al de la cautividad babilónica. La parte idolátrica de la nación será totalmente destruida en la segunda venida de Cristo. ¡Qué tremendo! No sé si usted ya había leído ese pasaje con ese enfoque. Para mí fue fuerte, nuevo, pero ahí está, Jesús dijo muy claro: si la casa está desocupada, barrida y limpia, pero no la ocupa Jesús, entonces ese espíritu regresa y su postrer estado es peor. Y eso va a pasar en Israel, o ya está pasando, y va a hacer. Y entonces entrarán a una cosa más terrible que cuando fue lo de Babilonia, y serán llevados a lo que se llamó el día de Jehová, y será la semana 70, y el trato de Dios con ellos será enorme por su grande idolatría y por haber rechazado hace 2000 años a aquel que tenía que ocupar la casa. ¡Qué tremendo! ¿Qué nos deja esto, amado? Arrepentíos y convertíos. Que Jesús ocupe su corazón. Esto lo dijo Jesús. Si usted solo juega o solo está como que ya quité algunas cosas de mi vida, algunos pecaditos, algunas cosas, si usted dice, no, ya, más o menos, tal vez su casa ya está barrida, ya está limpia, a lo mejor adornada con obras piadosas, a lo mejor ya se ve mejor su vida. Pero si Cristo no es su Señor, yo le digo, porque dice la Escritura, después su estado va a ser peor. Porque usted nunca experimentó un cambio profundo, una transformación hecha por Cristo. Usted solo hizo un cambio parcial, moral, y su estado después va a ser peor. Y me ha tocado así ver. Hoy, después de un poco más de 20 años de caminar con Cristo, he visto amigos, hermanos que iniciamos juntos este caminar. Iniciamos juntos. Y hoy he visto que algunos de ellos ya no están. Se han ido, pero se han ido al mundo y hoy hacen cosas tan horribles que publican en las redes sociales. ¿Por qué? Y hoy lo entiendo. Porque el Señor no ocupó la casa. Jesús no ocupó. Quizá la casa estaba barrida, limpia, adornada, pero Jesús no la ocupó. ¿Quiere usted un verdadero arrepentimiento? Arrepiéntase y conviértase a Jesús. Ríndale su voluntad. De nada sirve dejar pecados si usted no le dice a Él, como dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es arrepentirse de verdad. Y jugar a eso no es cualquier cosa, como lo acabamos de leer. Voy terminando. Lucas 2:49 dice:
hablando Jesús, entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Me es necesario estar. Convertirse a Dios es tener una necesidad de estar en los negocios de Dios. Es ya no solo vivir para uno, sino ahora lo que me interesa es buscar hacer lo que a Dios le agrada. Ya no son mis proyectos, ahora son los proyectos de Dios. Ya no son mis ideas, lo que más me gustaría hacer, mis anhelos, es que yo deseo esto. No, convertíos es: Señor, ¿qué quieres que yo haga en los negocios de mi Padre? Me es necesario estar. Hay una necesidad en el corazón de decir: es que yo quiero hacer lo que Dios quiere que haga. Quiero estar en las cosas de Dios, en los negocios de Dios. Hay personas, por ejemplo, que dicen haberse convertido a Dios y no oran todos los días, y que dicen haberse convertido. El que se convierte a Dios va a buscarlo, va a orar, va a pedir, va a interceder, va a empezar a decir: Señor, ayúdame y ayuda a los míos y ayuda a la demás gente y ayúdanos a vencer y a ir por más y levántame y úsame y aclárame más cosas, porque su corazón está convertido a Dios, es su Señor. Todos sus intereses es: ¿cómo extiendo la obra de Dios? ¿Cómo le hago para predicarle a más personas? ¿Cómo intervengo para salvar a otros? Ese es un verdadero y alguien que se ha convertido. Se habla de estudiar la Biblia y hay personas que dicen haberse convertido a Dios y ni siquiera la leen, ni siquiera está en sus negocios. Amado, hazte un examen de qué tanto tú has invertido en leer la Escritura, pero no solo en leerla, en estudiarla, en decir: oye, quiero comprender más, voy a comprar un libro, voy a invertir este año con mi aguinaldo en algo que me ayude a estar en los negocios de mi Padre, a estar en los negocios de Dios. Quiero invertir mi vida, quiero hacer algo, quiero destinar mis energías para que la obra de Dios avance. Si tú solo te quedas en solo arrepentirte del pecado y ya es que ya no hago ningún pecado, hermano, pues qué bien, pero la casa solo está barrida, no está ocupada, porque cuando viene a ser ocupada por Jesús, por el Espíritu de Él, eres movido, te interesa, sueñas y duermes con el reino de Dios, despiertas con el reino de Dios, te acuestas con el reino de Dios, respiras el reino de Dios y dices: es que tengo que hacer algo por el de al lado, por el de acá, por mi familia, mi hermano, mi papá, por tanto que hacer, tanto que luchar, tanto que estudiar en la Escritura. ¿Puedes hacer misericordia? Claro, nada más que eso no salva. Hacer misericordia, orar y estudiar no es lo que va a traer la salvación. Más bien habla de cómo está tu corazón, si de verdad arrepentido. Y no es para presumirnos las obras, que digas: ya voy a este lugar. No, es para decir: tengo que hacer un cambio en mi vida y dejar de verme a mí y empezar a vivir para Dios. Y que tú te levantes donde sea que te tienes que levantar, en tu casa, en tu vecindario, en tu colonia, en tu trabajo, y que digas: se acabó, voy a buscar a Dios, que arda en mi corazón, que arda Dios y su obra. Eso es convertirse a Dios. Y es vivir para eso. Es hablarle a la gente de Dios. Los intereses de Él son que las almas se salven. Pero ¿cómo se van a salvar si no oyen las buenas nuevas? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo les van a predicar si no hay alguien
que esté convertido a Dios y que hable esas palabras. Y que hable esas palabras. Es que, hermano, yo no sé si ya me salvé, pero ¿eso qué? ¿Eso qué? Estamos hablando del segundo paso de una persona que de veras quiere un profundo arrepentimiento. Arrepentíos y luego ¿qué? Convertíos. Vuelve tu corazón a Dios y que solo lo quieras agradar a Él. Cuidado, no es agradarle al hombre, ni que me vea el hombre, porque esas intenciones egoístas las verá Dios. Pero si tu intención es, quiero hacer esto para Dios, Señor, y ya dejé mi pecado, ya hice la primera parte, ya di el primer paso, ya eché fuera todos los pecados, pero ahora ayúdame. Quiero volverme a ti. Es triste ver en las congregaciones personas que dicen ser hermanos, ser cristianos y que no hacen nada para Dios. ¿Y qué haces? ¿Hay que hacer algo? Tú no te convertiste. Jamás te convertiste a Dios. Lo único, quizá te convertiste a un grupo, denominación, o quizá vienes aquí, perdón la expresión, calientas la silla, listo, y levantas las manos, oras, cantas y ya, y cumples. Pero no te has convertido a Dios, porque el que viene, el que se ha convertido, trae el reino de Dios en su corazón, aquí el interés de hacer algo por Él. Y no para que me vean. Y a lo mejor nadie sabe lo que hago, pero lo estoy haciendo por Dios, porque decidí, como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Eso es verdadero cristianismo. Eso es a lo que está llamando Dios. Y eso, aunque vengan problemas y dificultades, eso la persona lo decide porque evaluó y analizó y meditó. Fuera esto, no importan los vituperios de Cristo, quiero esto y quiero vivir una vida plena con Dios. Y me voy a agarrar fuerte de una verdad que se agarró el apóstol Pablo. Confío en Dios en este cuerpo terrenal, sabiendo cómo se entregó Jesús por mí. Fin. Ya, ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. Y termino con un pasaje de David. Hace 8 días platicamos del rey David, que tuvo un verdadero arrepentimiento. Pues te quiero mostrar que implica también arrepentíos y convertíos. Salmo 51, del versículo 1 al 12, arrepentimiento de David. Pecado, fuera, dolor, límpiame, Señor, límpiame de mi maldad. Pero ahora ve del verso 13 en adelante, tú puedes ver eso. Entonces dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Estaba pensando David solo en sí mismo? ¿Estaba pensando David, Señor, perdóname, ya, límpiame y ya, y qué bueno, y ya voy a ser buen rey? No, el arrepentimiento de David estaba tan profundo que decía, y no solo por mí, Señor, y no solo para que tú perdones, porque entonces, Dios, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Vea a David, vea al rey David, del verso 1 al 12, como lo narramos, arrepentimiento, verdad, verdadero, genuino, pero no dejó la casa desocupada. Ahora Cristo volvía, Dios estaba otra vez en el corazón de David, gobernando otra vez, y estaba dispuesto, Señor, y lo que tú me digas, y ahora, ¿qué voy a hacer? Empiezo con mi casa, está bien, y lo que me viene, lo que ya me dijiste, y si vienen mis hijos y va a haber problemas, pues Señor, aquí estoy, voy a confiar en ti, y voy a confiar hasta el final en ti, porque tú eres mi Señor. Y voy a enseñar a la gente, y le voy a advertir, y voy a hacer para ti lo que tú quieres que haga, Señor.
Amado, este es el Evangelio de Cristo. ¿Por qué mucha gente luego se paraliza? No vaya a ser que haya cobardía en el corazón y que diga, no, yo mejor ni le muevo, ni le intento. Pues Dios está llamando a eso. Hermano, es que no tengo autoridad. Tanto pecado ya eché a perder. Yo no veo a David así. Para todos aquellos que dicen, es que yo ya la he regado tanto y he perdido tanta autoridad, que ¿cómo, Señor? Pues ve aquí a David, ahí están sus palabras. Pecó y pecó contra Urías y pecó contra Betsabé y pecó contra la nación y pecó contra Dios. ¿Y qué pasó? Pues que hubo un arrepentimiento genuino. Fuera todo pecado, fuera todo pecado. Ya, cambio de pensamiento. Y hubo una conversión genuina, decir, y ahora te voy a adorar, Señor. Y voy a hacer, y a lo mejor me dicen muchas cosas y me gritan, no, tú, David, ¿qué tienes que decirnos? Pues no me importa. La autoridad la das tú, Señor. La das tú, Dios. Tú eres el que lava, tú eres el que limpia, tú eres el que restaura. La autoridad la das tú. Así que le enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Qué va a decidir? Vamos en el paso número 2. Arrepentíos y convertíos. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por ese mensaje de Israel y por dejarnos claro que lo que tú vas a hacer con Israel no lo puedes hacer a nosotros en lo individual. Ayúdanos, Señor, a no dejar una casa desocupada, barrida y limpia, sino a tener una casa ocupada por ti, Señor. Ayuda a cada uno de los presentes a rendir toda su voluntad a ti, que tú seas el Señor y Dios, que tú seas el Señor y Dios. Padre, sigue con tu espíritu hablándole a las personas, sigue tú hablando en sus vidas en la semana, sigue hablándonos a todos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.